¿Qué tal, mis amigos? Sean bienvenidos a un programa más de la historia que quiero contar. El día de hoy vamos a desmitificar a los mentados niños héroes. Año con año, cada 13 de septiembre se conmemora a los niños héroes, que porque Juan Escutia se envolvió en la bandera y se arrojó desde el castillo del Chapultepec. Resulta que en 1846 Estados Unidos decidió llevar a cabo una guerra de conquista para apropiarse de California, Nuevo México y Oregón, territorios que en ese momento pertenecían a México. Por lo tanto, Estados Unidos le declaró la guerra al país mexicano. El presidente de los Estados Unidos, James Polk, no perdió tiempo e inmediatamente ordenó al general Zachary Taylor invadir Monterrey. Simultáneamente, Stephen Kearny y John Wall avanzaron sobre Nuevo México, California y Chihuahua. Un tercer ejército al mando del general Winfield Scott tomó el puerto de Veracruz y se embaló rumbo a la Ciudad de México. Estos tres ejércitos de los Estados Unidos avanzaron sobre el ejército mexicano como cuchillo en mantequilla, suavecito. Las diferencias entre un ejército y otro eran abismales. Por un lado, Estados Unidos contaba con una población de 20 millones. México, en cambio, tenía solo 7.5 millones de habitantes. Estados Unidos contaba con un ejército disciplinado. México contaba con muy pocos hombres y muy poca disciplina. En ese momento, Estados Unidos contaba con una economía en expansión y México tenía una economía en bancarrota. El ejército de los Estados Unidos tenía a los hombres suficientes para llevar a cabo una guerra de conquista. México en ese momento pasaba por una guerrilla interna entre los que optaban por el sistema centralista y los que veían un mejor sistema en el federalismo. Entonces, fue en este contexto de la guerra entre México y Estados Unidos, ante el avance del general estadounidense Winfield Scott, que el ejército mexicano intentó fortificarse a las afueras de la Ciudad de México. Sin embargo, Casamata y Molino del Rey cayeron el 8 de septiembre. El 13 de septiembre de 1847, cuando se libró la batalla en el castillo de Chapultepec, último reducto hacia la Ciudad de México. Ese día fallecieron muchos mexicanos, incluidos los cadetes que a la postre serían conocidos como los niños héroes. Como sabemos, el castillo de Chapultepec en ese momento servía como el colegio militar. Por lo tanto, ahí estaban los cadetes del heroico colegio militar. Sin embargo, cuando Winfield Scott venía con su ejército de los Estados Unidos a tomar el castillo, los mandos superiores decidieron que todos los cadetes se fueran a sus casas para evitar el derramamiento de sangre en jóvenes menores de 18 años. Sin embargo, 49 cadetes decidieron quedarse para entablar batalla. Los demás se fueron a sus casas. Entonces, dentro de estos 49 cadetes estaban Francisco Márquez, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca y Vicente Suárez, 4 cadetes que sí pertenecían al colegio militar. Los otros 2 que se mencionan ahí, Juan de la Barrera y Juan Escutia, no pertenecían a este colegio militar. La conmemoración a estos niños se hace en honor de los 49, pero solamente se menciona a 6. Sin embargo, como ya lo dije, de esos 6 solamente 4 pertenecían al colegio. En el caso de Juan Escutia, venía del batallón activo de San Blas, y Juan de la Barrera ya había terminado sus estudios en el colegio militar. Además, Juan Escutia no tenía 12 ni 13 años, ya era un joven de 20 años de edad, y es el que se dice que se envolvió en la bandera. Entonces, ¿dónde se creó este mito, esta historia? Ahora me pregunto yo,
¿Qué tiene de heroico morir en una batalla? Se perdió la guerra, Estados Unidos ganó, se apropió Estados Unidos no solo de esa bandera que dicen que Juan Escutia se envolvió, se apropió de todas y cada una de las banderas de los ejércitos mexicanos que fueron venciendo los estadounidenses. Y no solo eso, sino que el 15 de septiembre ondeó en Palacio Nacional la bandera de los Estados Unidos. Entonces, amigos, el secreto de conmemorar a los niños héroes, ¿dónde se encuentra? Mis amigos, el secreto se encuentra 2 décadas más tarde, cuando tratando de generar una identidad en el mexicano, el gobierno decidió crear símbolos para darle una identidad nacional a todos los mexicanos, porque el mexicano no tenía identidad, cada quien jalaba para su lado. Y esto de jalar cada quien para su lado fue lo que llevó en gran parte a la derrota del ejército mexicano, porque no había unidad. Fue así que el gobierno mexicano vio la necesidad de acomodar esta historia para que los demás mexicanos sintieran una identificación con los símbolos patrios, para poder lograr cohesión y unidad en el país. Pero realmente los mentados niños héroes fallecieron como cualquier otro hombre en la batalla, y Juan Escutia nunca se aventó envuelto en la bandera. Falleció igual de un tiro en la ladera del castillo de Chapultepec. Además de que el mito es que también era cadete del colegio militar, cuando hay pruebas de que él era miembro del batallón activo de San Blas. Es de esta manera como desmitificamos a los mentados niños héroes. Esto se dio en el contexto de la guerra contra los Estados Unidos, y en esa famosa guerra se perdió la mitad del territorio mexicano, lo que hoy viene siendo California, Nuevo México, Oregón, pertenecieron ya a Estados Unidos a partir de ese momento, aparte de que se anexó el actual estado de Texas. Pues amigos, como siempre les digo, ustedes son quienes tienen la mejor opinión, y si les gustó este video, denle like, compartan, comenten y nos vemos en la próxima.